tuyo no es, ¿no? Es cierto. Sí, profesor. Para la Yo edad tengo 40. digital, sí. Recuerdo, bueno, yo en el SANE trabajo muchos años, yo tenía desde los 24 años. Bueno, les comento rápido ya para la clase. Hubo un señor que entró a estudiar Derecho, entró al colegio a estudiar primer año de secundaria. Tenía sus 65 años en aquel entonces, 65 años, y pues él era policía jubilado, y o sea, había tenido su carrera de policía, porque antes para ser policía solamente se necesitaba primaria, ¿no? Pero él se jubiló como policía, pero quería terminar su secundaria y se puso a estudiar acá en el SANE. Y luego bueno, pues del primero, esa época, lo estudió hasta el quinto de secundaria, terminó su secundaria y pues terminando la secundaria se puso a estudiar Derecho en una universidad acá en Huaraz. Bueno, la verdad perdí contacto, pero sí supe que terminó su carrera de Derecho, estaba litigando, o sea, más o menos a los 75 por ahí años, no lo sé, la verdad, de la pandemia ya no lo he vuelto a ver, no sé, estaba entre Huaraz y Lima, pero reitero, para cuando uno quiere estudiar, no importa la edad, ¿no? Cualquier momento uno puede estudiar. La idea es tener ese espíritu joven de querer seguir avanzando, estudiando, superándose cada día más. Muchas veces algunos jóvenes, sí saben ustedes, los jóvenes ahora en la actualidad, pues parecieran cansados. Eso yo veo mis alumnos de otra institución, jóvenes de 16, 17 están cansados. No lo sé, pues me parece que algunas veces los jóvenes andan más cansados y las personas de edad son más, digamos, están con más espíritu de superación, de avanzar, ¿no? Bien, chicos, vamos con lo nuestro. En la clase anterior platicábamos, bueno, las dos sesiones anteriores, la primera hicimos una introducción a la literatura. Luego hemos hecho la clase pasada hemos hecho una plática relacionada a los elementos del verso clásico. Hablamos un poco de lo que era métrica, hablamos un poco de rima y un poco de ritmo, ¿no? Entonces, estamos en lo que corresponde a teoría literaria y vamos a continuar ahora con lo que concierne también a teoría literaria y este tema bastante interesante que ustedes deben conocer, todos los estudiantes deben conocer y ustedes obviamente, ¿no? Y vamos a hablar el día de hoy de los géneros literarios. ¿Me confirman, por favor, si observa mi pantalla? Chicos, chicas. Sí, profe. Sí, profesor, sí, sí. Muy bien. Sí, profe. Muchas gracias. Muy bien. En todo caso, los que tienen su módulo ahí disponible, no se olviden, van acompañando con el módulo. La idea es que acá en clases un poquito más lo vamos a ampliar, lo vamos a explicar con ejemplos y todo, para que ustedes tengan una perspectiva más amplia. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de lo que son géneros literarios. Voy a presentar a pantalla completa mi pantalla. Cualquier duda, ya saben, chicos, van preguntando con toda la confianza del mundo, no tengan temor. O sea, el que pregunta no es que, pues muchas veces decimos, bueno, si pregunto a mi profe o mis compañeros me dicen que yo soy bien, no atiendo, no entiendo bien las cosas, ¿no? Si uno pregunta es porque no comprende, no entiende, entonces estamos en nuestro derecho a preguntar. Y el que pregunta aprende, eso sí es cierto, ¿no? Estemos en lo posible, ahorita somos más o menos 12 compañeros, 12 estudiantes, estemos atentos a la clase y estoy seguro que este tema digámoslo, les va a servir para más adelante y también obviamente tener una cultura general de lo que corresponde a teoría literaria. Chicos, muy bien, vamos con nuestro tema. Hablamos de géneros literarios. Cuando hablamos de géneros literarios, nos referimos básicamente a un conjunto de obras, reitero, conjunto de obras que van a tener características muy peculiares o similares, ¿no? A través desde el origen de la literatura, que más o menos pues data de la época antigua hasta ahora, se han desarrollado prácticamente 5 géneros literarios. ¿Ya, chicos? 5 géneros literarios. Es decir, cualquier escritor, cualquier autor, cualquier
dramaturgo, etcétera, llamémoslo así, se va a ubicar o va a escribir en 5 géneros o cualquiera de los 5 géneros literarios. Es cierto, sí, que algunos escritores han abordado, por ejemplo, un ejemplo claro, ya a ver, ¿de qué? Hablamos de Cervantes, por ejemplo, ¿no? Miguel de Cervantes Saavedra, un gran escritor español. Cervantes escribió, por ejemplo, en lírico, escribió en género narrativo, también en género dramático. Entonces, hay escritores que van a escribir distintos géneros literarios, pero también hay escritores que van a escribir un solo género, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso. Entonces, reitero, como género o como definición de género literario, que es un conjunto de obras literarias que tienen características comunes. Es decir, queridos chicos, chicas, en esta clase ustedes deben salir después de la clase, deben saber diferenciar cuándo es género lírico, cuándo es género épico, cuándo es género dramático, cuándo es género narrativo y cuándo es género expositivo. Diferenciar. Puede ser que más adelante estudies alguna carrera o en los grados superiores, de cuarto, quinto, y tu profesor te pregunte, a ver, lee este texto y te diga a qué género pertenece. Entonces ya debemos tener en cuenta qué género estamos leyendo o qué género vamos a leer. Seguramente en este orden, todos nosotros, los que de alguna manera estamos imbuidos en la lectura de obras literarias, vamos a tener predilección por algún género. Siempre nos va a gustar algún género en específico, ¿no? Muy bien. Como antecedentes, acá hablamos de Aristóteles, ¿no? Un gran filósofo griego, recordemos Aristóteles, que se imbuyó en varios aspectos digamos, del conocimiento, pero sobre todo es filósofo. También habló de la literatura, ¿no? ¿Y qué decía la literatura de acuerdo a la perspectiva de Aristóteles? Esto es la época antigua, Grecia antigua. Hablaba de la poética, ¿no? Él hablaba de la poética y que los géneros en Grecia de aquel entonces se estuvo dividido en 3 géneros: el género lírico, el género dramático y el género épico, ¿no? Acá podemos indicar que es el primer teórico de la literatura, es el primer personaje, digámoslo así, filósofo, que va a esgrimir algunos aspectos vinculados a la literatura, ¿sí? Recordemos que Grecia, pues, es la cuna de la literatura, porque de ahí van a salir estos géneros literarios, ¿ya, chicos? Bien. Vamos a ver aquí los géneros, ¿ya? Como definición. A ver, un momentito, por favor. ¿Hay alguien que quiere ingresar? Un momentito, por favor. A ver. Bien. Continuamos entonces. Voy a presentar mi pantalla nuevamente. Bien, acá hacemos una pequeña definición de los géneros literarios, ¿ya, chicos? Siempre recuerden ustedes que memorizarnos las teorías, las definiciones es un poco complejo, no es necesario. La idea es que tengamos una noción y cada uno de nosotros podría argumentar con sus propias ideas, ¿no? ¿Y qué hablamos de géneros literarios? En este caso decimos que son un conjunto de categorías, ¿no?, literarias que sirven para clasificar a los textos que componen la literatura, ¿no? Entendiendo tanto en su estructura como en su contenido. Bien, acá hablamos de los 4 géneros, acá faltaría el género expositivo, el género lírico, sí, por favor, el género épico, el género dramático y el género narrativo. Esos son los 4 géneros. Aquí faltaría pues introducir el género expositivo, que es el género menos difundido en la literatura, ¿no? Bien. Vamos a partir platicando de lo que es el género épico. ¿Ya, chicos? Género épico. A ver, ¿qué decimos del género épico? A ver, en este caso, el género épico es la más antigua que existe sobre la faz de la Tierra. Es el género más antiguo, chicos, ¿ya? ¿Qué podemos decir del género épico? Dice que es esencialmente narrativo, o sea, se narra hechos, hazañas, ¿no?, de grandes héroes, dioses, semidioses, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? La palabra épico proviene de la palabra epos, eso hay que tener en cuenta siempre, ¿no? Alguien nos puede decir, ¿y de dónde proviene, de dónde deriva la palabra épico? Del término griego epos, ¿ya?
¿Qué significa lo que se narra? O sea, el término epos significa lo que se narra, ¿sí? Es decir, los grandes escritores, autores del género épico narraban. Ahora vamos a ver, ya, chicos. ¿Dónde está? Ahí, pues en la mesa debe estar, en la mesita. A ver, alguien está con el micro prendido. Por favor, siempre cuidemos el micro, si no se escucha hasta los suspiros. Seguimos acá. ¿Qué más, chicos? Del género épico. Encontramos descripciones de lugares. Eso es importante, ¿ya? Lugares, objetos, retratos de personajes. Ahora, el género épico, queridos alumnos, por lo común está escrito en género, está escrito en verso. Si recuerdan verso, ¿no? O sea, cuando hablamos de verso, hablamos de poesía. Es decir, el género épico está escrito en poesía. ¿Ya, chicos? Eso es una característica del género épico. Ahora, el género épico tiene 3 especies, ¿ya? 3 especies. ¿Cuáles son esas especies? La primera especie es la epopeya. La segunda especie es lo que se llama el cantar de gesta. Y la tercera especie es el poema épico. De estos 3, las 2 primeras son las más importantes, las epopeyas y el cantar de gesta. ¿Qué son las epopeyas? Hemos indicado en este caso que las epopeyas son relatos extensos creados en verso, están escritos en poesía. No hay que olvidarnos eso, por favor. Está escrito en poesía. ¿Qué más? Decimos que sus protagonistas tienen características ejemplares, considerados modelos a seguir, ¿no? En este caso, hombres con virtudes, valores, héroes en este caso. ¿Qué más? Son guerreros, dice, heroicos, ¿no? Hombres victoriosos, digo, virtuosos y con valores ideales por un pueblo o nación. Ahora, aquí nomás hay que añadir que en la epopeya vamos a encontrar como personajes, reitero, a grandes héroes, ¿no? Héroes. También vamos a encontrar como personajes a dioses y a semidioses. ¿Ya, chicos? No nos olvidemos, eso es una epopeya. Ejemplo, aquí encontramos la obra La Ilíada y la Odisea del autor griego Homero, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya vamos internalizando. Alguien nos puede preguntar, a ver, dime quién escribió la Ilíada. Pues ya hay que recordar, la Ilíada y la Odisea escribió Homero, un escritor clásico de la literatura universal, ¿no? También tenemos ahí la obra La Eneida del autor romano Virgilio. Chicos, luego vamos a explicar ahorita con algunos ejemplos. Luego tenemos el cantar de gesta, que es otra especie del género épico. En este caso dice que narra historias de un pueblo, ¿no? A través de un héroe y son ejemplos, modelos de un pueblo. Aparecieron en el medioevo, o sea, en la Edad Media, mientras la epopeya, sobre todo en la Edad Antigua. ¿Quién más del cantar gestas? Son de carácter anónimo, o sea, son anónimos, no se sabe quién escribió, y están hechos por los juglares. ¿Sí, chicos? Por los juglares. Como ejemplo tenemos acá el poema del Mío Cid, el cantar de los Nibelungos, que es de origen alemán, y el cantar de Roldán o de Rolando, de origen francés. ¿Sí, chicos? Serán, profe, ¿y qué diferencia? Seguramente está en su cabecita, ¿no? ¿Qué diferencia entre el cantar de gesta y una epopeya? La diferencia, reitero, radica que en la epopeya vamos a encontrar héroes, dioses, semidioses como personajes. ¿Ya? En cantar de gesta, ahí ya no hay dioses. Aquí solamente vamos a encontrar a héroes, ¿sí? A héroes humanos. ¿Ya? Mientras que en la epopeya va a haber divinidades de alguna manera. Ambos están escritos en poema, en versos. ¿Sí, chicos? Y por último, el poema épico narra grandes hazañas escritas en octava real, también poesía, ¿no? El autor presenta de manera objetiva sucesos reales, ojo ahí, sucesos reales o ficticios que suceden en el escenario. Ejemplo, tenemos la Araucana de Alonso de Ercilla, escritor español, la Cristiada de Diego de Ojeda. Muy bien, acá tenemos esta partecita de epopeya. Veamos acá una epopeya, ¿no? Como subgénero o especie literaria, ¿no? De la epopeya, hemos mencionado sustancialmente al inicio, hemos indicado su origen etimológico viene de epos, ¿ya, chicos? De epopeyas, su etimología viene del término epos, que quiere decir discurso poético
¿no? Y poilín, de crear. Discurso poético para crear, ¿no? ¿Qué podemos? Es un poema largo que describía acontecimientos heroicos, ¿no? Ahí encontramos un héroe. Obviamente, en ese héroe vamos a encontrar personajes, ya sea humanos, ¿no? O semihumanos, es decir, semidioses, ¿no? A ver, como ejemplo acá tenemos la epopeya de Gilgamesh, es de origen sumerio, es la más antigua que podemos encontrar, la obra de la Ilíada y la Odisea de Homero, de la literatura griega, la Eneida de la literatura romana, el autor es Virgilio. Acá tenemos otra obra de Batra como Maquia, ¿no? De Homero también. A ver, un ejemplito, ya chicos, para entender una epopeya. A ver, me ayudan, por favor. Les pregunto, ¿han escuchado hablar de la obra La Ilíada? Con toda sinceridad, ¿han escuchado, han leído? No, ¿Alguien? profesor, he escuchado, pero no he leído. Ya, ¿qué dicen los demás? A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Alguien sabe algo de la Ilíada, de la obra La Ilíada? No, profesor. Ya, algo les voy a comentar, ya chiquito nomás, porque es una obra bien amplia es para una clase entera para poder platicar. Bien, la Ilíada es la guerra entre dos naciones, ¿ya? Observen acá, chicos. Una nación que era Grecia y otra nación llamada Troya. O sea, fue la guerra entre los griegos y troyanos. ¿Cuántos años duró esta guerra? De acuerdo a esta epopeya de la Ilíada, duró 10 años, ¿ya? 10 años. Y la obra de la Ilíada narra básicamente el 9º año de guerra. 10 años. A ver, ¿saben cuál fue el motivo de la guerra, chicos? ¿Alguno de ustedes sabe por qué los griegos y los troyanos se pelearon? ¿Cuál fue la causa? Por ¿Alguien? una chica, por Muy amor. bien. Ajá, ¿cómo se llama esa chica? ¿Recuerdan? Elena. Muy bien, Helena. Esta mujer hizo pelear dos naciones. Y Helena. 10 años. Ajá, 10 años de guerra por Helena. ¿Helena era de Grecia o era de Troya? ¿Alguien De sabe? Troya, Elena de Troya. De Troya, profesor. Ya, muy bien. En este caso, vamos acá ya, chicos. Como decía vuestra compañera, la guerra entre los griegos y troyanos duró 10 años y se pelearon esas dos naciones poderosas por Helena. Y Helena era una mujer griega, ¿ya? Era una chica de Grecia. Pero Helena era la mujer más bella de Grecia, la mujer más hermosa. Y en Grecia, en esa época, habían pues varios reinos, Esmirna, Keops, Atenas, etcétera, etcétera. Y cada polis, porque los llamaban polis, cada ciudad tenía su rey. Y estos reyes querían casarse con Helena y se disputaban el amor de Helena, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron? Pues estos reyes se reunieron y dijeron, bueno, para no pelearnos por Helena, vamos a sortearnos. ¿Y qué hicieron? Sacaron, dice, pues pusieron así como un cántaro y tenían que sacar su anillo y calarlo en ese cántaro, ubicarlo el anillo. ¿Y quién se casó con el héroe? O sea, ¿quién ubicó ese anillo en el cántaro? Fue un anciano ya, un rey de Esparta llamado Menelao, ¿ya? Menelao. Entonces Menelao se casó con Helena. ¿Y qué pasó? Pasó que Menelao, ya chicos, es su esposo de Helena. Pasa que en Troya, el rey Príamo manda a su hijo, un muchacho apuesto, guapo, simpático, de nombre Paris. ¿Ya? A Paris le manda a Esparta, o sea, donde estaba como rey Menelao y su esposa Helena, ¿no? Entonces Paris se va a Esparta y pues la conoce a Helena. ¿Y qué hace Paris? Se la rapta, se la roba, ¿no? Se la roba. Entonces, los griegos, enterados de que un muchacho, príncipe Paris,
de otro país, digamos, de otro imperio, el imperio de Troya, se ha robado a la mujer más hermosa de Grecia. Estos reyes juntan sus hombres y lo hacen la guerra a Troya, ¿no? Durante 10 años. Ahora, en los griegos había un héroe. ¿Alguien recuerda cómo se llamó el héroe entre los griegos? Acá lo voy a poner, chicos. El nombre del héroe de los griegos era este señor. Acá está en la foto, ¿ya? En la foto que están viendo ahí, ese es el héroe de los griegos, que se llamó Aquiles. ¿Ya? No se olviden. Aquiles es el héroe de... Ajá, Aquiles. Ahora, Aquiles, queridos chicos, Aquiles no era pues cualquier héroe. Aquiles era un semidios. ¿Por qué, profe? Porque su madre fue una diosa, la diosa del mar, de nombre Tetis. Y su papá fue un humano, o sea, un mortal, de nombre Peleo. Entonces, entre Tetis y Peleo, que era su padre, entre diosa y humano, nació un semidios de nombre Aquiles. Serán, profe, pero ¿cómo? ¿Los dioses tenían cuerpo físico? Sí, de acuerdo a la concepción de los griegos, en la época de los griegos, los dioses tenían cuerpo físico, o sea, podían vivir con los humanos. Y tenían las mismas debilidades humanas, o sea, podían tener hijos con los humanos. Y eso pasó con la diosa Tetis. La diosa Tetis, la diosa del mar, se enamoró de Peleo y tuvieron un hijo, Aquiles, y Aquiles fue un semidios. ¿Por qué semidios? Porque era casi inmortal. Casi inmortal. ¿Y qué faltó para que sea inmortal? Algo faltó. La historia dice, o el mito dice que cuando Aquiles nació, su madre, la diosa Tetis, lo llevó, como la diosa del mar, lo sumergió en el mar de cabeza. Se cogió a su criatura, nacidito, lo cogió de su pie izquierdo y lo metió de cabeza al mar. Y toda la parte que se había mojado con las aguas del mar se convirtieron o se pusieron invencibles, excepto del talón, o sea, la mamá lo cogió de su piecito del talón izquierdo, excepto su talón no se había mojado. Eso era su punto débil, ¿no? Y pues Aquiles era un guerrero, pues, digamos, muy temido por los troyanos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la Ilíada, básicamente narramos eso, chicos, la guerra entre los griegos y troyanos, ¿no? De que duró 10 años por Helena, y el héroe entre los griegos es Aquiles, ¿no? Y entre los troyanos el héroe es Héctor, ¿no? Al final ya sabemos que Aquiles mató a Héctor, le dio muerte. Bien, esa es una historia larga, como les decía, pues en resumen, más o menos esa sería la idea de la obra de la Ilíada, ¿no? La guerra entre los griegos y troyanos, en la cual van a haber partícipes los dioses, semidioses, y también héroes, ¿no? Por ejemplo, un dios, acá encontramos por ejemplo, la diosa Atenea, por ejemplo, que participa en la guerra, el dios Zeus, también que participa en la guerra, los semidioses como Aquiles, también como Eneas, entre los troyanos, ¿no? Y los héroes, como por ejemplo, vamos a encontrar acá a Patroclo, vamos a encontrar a Héctor, entre otros, ¿no? Es la característica de la epopeya, chicos. Muy bien. Mientras que el cantar de gesta, que es otra especie del género épico, y no se olviden, es una epopeya creada en la Edad Media. La epopeya es en la Edad Antigua, mientras que el cantar de gestas se crea en la Edad Media, ¿no? Donde se cuentan las hazañas de un solo héroe, ¿sí? El protagonista dice debe ser un caballero con cualidades excepcionales, ¿no? Ahí tenemos la valentía, el honor, la lealtad. En el cantar de gestas ya no hay dioses, ya no hay semidioses, solamente héroe. Un héroe, un caballero con valores seguramente únicos, ¿no? Excepcionales. Como ejemplo tenemos acá el cantar de Roldán, que hemos visto, el cantar de los Nibelungos, el poema del Mío Cid, el cantar del Mío Cid, que corresponde a la literatura española, ¿no? Cantar de las huestes de Igor y el cantar de
Beautiful, ¿no? Bien, pasamos ahora al género lírico. Hemos visto que el género épico, ojo, recuerden que el género épico está escrito en poesía. El género lírico también está escrito en poesía, o sea, en verso. Eso no hay que olvidarnos, ¿ya? El género lírico, ¿qué dice acá? Tiene como característica principal ser subjetivo, es decir, representa el mundo interno del autor. ¿Ya, chicos? ¿Qué más? Resalta su musicalidad, expresión de los sentimientos. ¿Ya, chicos? Desde la antigüedad se relacionan a los versos recitados por la lira. Y de ahí viene el término lírica. La lírica viene del término lira. ¿Y qué es lira, profe? Es una guitarra. Bueno, creo que acá hemos visto. Acá hemos visto una lira. Este de acá es una lira. Esta de acá es una lira, ¿no? De ahí vendría el término lírico. A ver, antes de avanzar acá, hay que tener en cuenta, queridos chicos, de que como les dije, entre el género lírico y épico, los dos están escritos en poesía, se están escritos en verso. ¿Y cómo diferenciar entre lo épico y lo lírico? Es sencillo. En el género épico, el narrador cuenta hechos, acontecimientos que están fuera de él, hechos que han sucedido, pues seguramente en su entorno, ¿no? Con participación de héroes, dioses, semidioses. Mientras que en el género lírico, reitero acá, el poeta expresa su mundo subjetivo, su mundo interno del autor. ¿Sí? Lo que siente el autor, no lo que ve, ni lo que lo han contado, sino lo que sale, se expresa de su mundo interno. En el género lírico, chicos, aquí están todos los poemas de amor que ustedes saben, se les han dedicado, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que diferenciarlo, ¿no? Entre el lírico y épico, el épico narra, pues, hechos objetivos que están fuera del autor. El género lírico, el que narra no narra, bueno, el que expresa los sentimientos desde el mundo subjetivo. Un ejemplo nada más. Ya, a ver, chicos, a ver. Cuando alguien dice, un muchacho le dice a una dama que está enamorado, le dice de esta manera. Le dice, quisiera ser una lágrima tuya, nacer de tus ojos, bajar por tus mejillas y llegar a tu boca. Entonces ahí lo que expresa es el sentimiento del poeta, ¿no? Expresa lo que siente. Entonces ahí no hay pues Dios, semidios, ni héroe, no hay nada. Aquí lo que siente el poeta, su mundo interior del poeta. Chicos, eso es el género lírico. Ahora, el género lírico también tiene, ¿qué cosa? Tiene especies. Así como en el género épico hay especies, que es epopeya, cantar de gesta. En el género lírico también tenemos especies. Por ejemplo, la égloga. ¿Qué es égloga? Van a decir, es un poema bucólico o campestre. Cuando decimos bucólico, sinónimo de campo, ¿ya, chicos? Poema bucólico o campestre, se idealiza la vida de pastores y tratar temas humanos. Aquí en égloga, reitero, es la vida de los pastores, de los amores, del amor de los pastores, ¿no? Son poemas del campo, ¿ya, chicos? Tenemos también el madrigal, que es una composición poética de corte amoroso, expresa sentimientos delicados y muy breves. Los cortos, ¿no? Poemas cortos, se llama madrigal. Otra especie del género lírico es la elegía. Es un poema funesto, ¿no? Funesto, de profunda tristeza por la muerte de un ser querido, ilusión, tiempo, ¿no? Algunas veces hemos encontrado, por ejemplo, coplas de la muerte de padre de Jorge Manríquez, una elegía. Todos los poemas de muerte, de tristeza, es una elegía, ¿ya, chicos? La oda es otra especie lírica que es una composición poética, ¿no? Que exalta o alaba una cualidad o a una persona, ¿ya? Los temas, en este caso, pues, de religiosos, filosóficos, heroicos y amorosos. ¿Ya, chicos? Acá vemos, es la lírica o la lira que les decía hace momentos atrás, es la lira, ¿no? De ahí viene el término lírica. Acá un poco especificamos de la lírica
la oda, ¿no? Es una composición poética de tono elevado donde se recoge una reflexión y tiene la finalidad de homenajear y exaltar a los dioses, atletas, guerreros y héroes. Ojo, se exalta desde el mundo subjetivo, de lo que yo siento, ¿sí? Las odas originales eran cantadas con el acompañamiento de algún instrumento musical como la lira, ¿no? Esta es la lira. Es un instrumento muy antiguo y que en esa época los poetas cantaban sus odas acompañados con este instrumento musical que es la lira. Ahí hemos visto también la elegía, ¿no? Que es una composición poética relacionado con acontecimientos que provocan, ya saben, dolor, tristeza, ¿no? Su origen es griego y dicha cultura eran versos que representaban cuestiones que afrontaban la problemática humana, sobre todo relacionadas con la inflexibilidad de la muerte. O sea, todos los seres humanos estamos exentos a la muerte y ellos hacen homenaje, ¿no? Y eso se llama elegía. Ahí también vemos la égloga, ¿no? Composición poética pastoril, ya saben, el campo, ¿no? Caracterizado por la idealización de la naturaleza y la vida en ambientes bucólicos. Cuando hablamos de ambientes bucólicos, hablamos del campo, ¿no? O paradisiacos. ¿Qué más? Se desarrolla mediante un monólogo. Cuando decimos monólogo es conversación con uno mismo, ¿no? Por parte de un pastor o más frecuentemente con un diálogo. Puede ser a manera de monólogo, conversación con uno mismo o a manera de diálogo. Chicos, bien. Pasamos al otro género, que es el género narrativo. En el género narrativo, básicamente, en la actualidad, chicos, chicas, es el género que más se escribe en la actualidad. En el siglo XXI en la que estamos viviendo, el género narrativo es la que se escribe con mayor frecuencia. O sea, a los escritores les gusta más este género literario. El género narrativo presenta una secuencia de hechos, sucesos o acontecimientos de ficción escritos en prosa. Cuando sí ya saben ustedes que es prosa, ¿no? Cuando es secuenciado, ¿no? Como un cuento. Todo lo que ustedes han leído, los cuentos, seguramente recuerdan los tres chanchitos, la Caperucita Roja, etcétera, etcétera. Y están escritos en prosa, no está en poesía, está en prosa, ¿no? ¿Qué más podemos utilizar como forma de expresión? La narración, la descripción y el diálogo. Las especies o también subgéneros, aquí destacan básicamente esos dos, ¿no? El cuento y la novela. A ver, chicos, muchachos, chicas, algún cuento que se recuerden, a ver, sorpréndanme. ¿Qué cuento han leído, les han contado? ¿Algún cuento que recuerden ustedes? Vamos, chicos, chicas, participamos. Yo creo que sí han leído algún cuento en la primaria, secundaria también. ¿Qué cuento han leído? ¿O los han contado? No me van a decir que no han leído ni un cuento, no creo. Sí han leído. Sí, hemos leído, profesor, pero no lo sabemos ya. Se olvidaron Los el tres título. Muy bien, chanchitos, pásame. Caperucita. Muy bien, el patito feo. Correcto, ya. Muy bien. La novela, ¿alguna novela que han leído? Ojo, chicos, ¿ah? Tengan en cuenta, novela no es telenovela. No van a decir, a ver, profe, yo he visto Pasión de Gavilanes, como ejemplo, ¿no? Es telenovela, ¿no? La telenovela que vemos en la tele no es literatura. No es literatura, es subliteratura, o sea, no tiene nada que ver con literatura. Y serán, profe, ¿y por qué? Recuerden que la telenovela, si alguno de ustedes ha visto alguna vez, la telenovela siempre hay buenos y malos, ricos y pobres. El rico siempre se casa con la mujer pobre, aunque no quieran su familia, ¿no? Siempre va a haber una mujer que va a poner intriga, que no va a querer que se case con el rico. Al final de la telenovela, los malos mueren y los buenos son felices comiendo perdices.
Es el trama de la telenovela y eso no es literatura. Y muchas veces suele suceder en nuestra vida cotidiana que cuando vemos mucha telenovela, varones y mujeres pensamos de que pues me va a pasar igualito como la telenovela me va a pasar en mi vida real, lo cual no es cierto. Así que chicas, alguna de ustedes está esperando su príncipe azul que va a venir por ahí buscarles, no va a llegar. No existe, es irreal. ¿Ya? No hay, o sea, ese hombre que tenga pues un Mercedes-Benz, tenga mucha plata y que se les va a buscar a ustedes y se va a casar con ustedes, eso no existe en la vida real. Entonces, muchas veces la telenovela está exento de la realidad, no es productivo. Por eso no es aconsejable, no se aconseja ver la telenovela, porque somos consumistas, estamos frente al televisor, consumiendo, en vez de hacer otras cosas productivas, nos tiene ahí pegados en el televisor. ¿Okay? Entonces, Profesor, les sugiero. disculpa, Hola, hijita, dime. Te pero escucho, hija. bien dice telenovelas, o sea, no verlo. Ajá, muy bien, gracias. Excelente. Telenovela. No vale, ¿no? Novela no vale. No sirve de alguna manera. Es cierto eso. Ahora, muchachos, ustedes se van a preguntar, profe, ¿y qué es cuento y qué es novela? Fíjense acá, el cuento es popular y anónimo, ¿no? O literario. Es un relato breve de una pericia inventada. Ejemplo, Paco Yunque. La novela es un relato largo, aunque de extensión variable, con un argumento mucho más desarrollado que el cuento. Ejemplo, La Casa Verde, de Vargas Llosa, ¿no? A ver, esto sí hay que diferenciar, queridos alumnos. Diferencia entre cuento y novela. El cuento es corto, la novela es extensa. Es una de las diferencias. El cuento narra una sola historia. La novela narra varias historias. ¿Ya, chicos? ¿Está claro? El cuento, otra diferencia, el cuento tiene pocos personajes. La novela tiene muchos personajes. En conclusión, chicos, el cuento y novela, el cuento es corto, puede ser una hoja, 2, 5, 10 páginas. La novela es extensa, puede tener 50, 100, 200, 500, 1000 páginas. Es la diferencia, ¿ya? En el cuento, por ejemplo, este cuento de Paco Yunque, si alguna vez ustedes han leído el cuento de Paco Yunque, del autor César Vallejo, es la historia de su primer día de clase de este muchacho de nombre Paco Yunque, niño todavía, que va por primera vez a su colegio y va pues todo temeroso, todo tímido y tiene ahí experiencias seguramente que le van a marcar la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque Paco Yunque en esa misma aula estudiaba el hijo, o sea, Paco Yunque, su madre de Paco Yunque era una empleada doméstica, trabajaba para un hacendado, ¿no? Para un ricachón. Y su hijo de este ricachón, también de nombre Humberto Grieve, también estudia en el mismo salón donde estudia Paco Yunque, o sea, los dos hijos de la empleada, el hijo de la empleada, que es Paco Yunque, el hijo del hacendado, que es Humberto Grieve, estudian en el mismo aula. Y este rico, este muchacho de hijos ricos, va a abusar del pobre Paco Yunque. Se le va a quitar los trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? Es una peripecia de un día de clases, la primera experiencia que va Paco Yunque a un centro escolar, ¿no? Por ejemplo. En la novela, a ver, una novela, bueno, aparte de la obra Casa Verde, una novela que a mí bastante me llama la atención, me gusta, bueno, lo he leído, que se llama 100 años de soledad. 100 años de soledad, por ejemplo, es una historia interesante porque vamos a encontrar aquí la historia de dos, a ver, para entenderlo, ¿ya? Para que puedan entender. Es la historia de dos primos, uno que se llamaba Úrsula, la chica se llama Úrsula Iguarán, y su primo se llama José Arcadio. ¿Sí? José Arcadio. Estos eran primos.
Recuerden que esta obra, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, el autor es un escritor colombiano, Gabriel García Márquez, y la idea es que estos dos primos se enamoran, Úrsula con José Arcadio Buendía. Y en el pueblo donde ellos vivían era mal visto, obviamente para nosotros es mal visto, ¿no?, que uno se relacione con un familiar, en este caso con un primo, una prima, ¿no? Ahora, la creencia en este pueblo era que si Úrsula y su primo José Arcadio se podían casar, sus hijos podían nacer con cola de cerdo. Y para evitar eso, fíjense, para evitar eso, estos dos primos bandidos se escapan. Se van lejos del pueblo y se meten a la selva. Y van a fundar un pueblo llamado Macondo. Un lugar llamado Macondo. En este pueblo, bueno, esta es la selva misma, la selva de Colombia. En este lugar llamado Macondo viven los dos primos, solos, ¿no? No había más personas. Para evitar la crítica, del qué dirán, ¿no?, de la gente, se van a Macondo, en la enmarañada selva. Acá empiezan a vivir y ¿qué pasa? Pues ellos también, los primos también tenían miedo, no tenían temor de que algo pasara entre ellos, y que se cuidaban, no tenían nada de intimidad. ¿Sí, chicos? Así que un día dice que José Arcadio salió de Macondo con su gallo de pelea y se fue a un lugar distante, ¿no?, de Macondo. Y en esa pelea de gallos, el gallo de José Arcadio le gana al gallo de otro contrincante de nombre Aguilar. Bueno, ese señor Aguilar le dice: muy bien, te felicito, ¿no?, le dice a José Arcadio, por haberme ganado la pelea de gallo. Y ahí le recalca, le dice: y espero también, así como me has ganado la pelea, hazle algo a tu mujer, le dice. Y José Arcadio, pues en sí mismo piensa y dice: ¿y cómo sabe que yo no lo hago nada a mi mujer? ¿Cómo sabe? Regresa a Macondo, cuando ya su prima estaba durmiendo. Obviamente Úrsula Iguarán, dice, se fajaba seguramente su cintura, todo, para que no pase nada con el primo. Todas las noches se fajaba. Y cuando José Arcadio llega junto a Úrsula Iguarán, a su prima, lo que hace es simplemente coge su cuchillo y la desviste y lo hace su esposa. Pues así pasó el tema. Tuvieron 4 hijos, Úrsula Iguarán y José Arcadio tuvieron 4 hijos, pero esos hijos no tenían cola de cerdo. No tenían cola de cerdo. Ahora, como tuvo 4 hijos y Macondo estaba pues lejos de la civilización, empiezan a relacionarse entre ellos, o sea, se empiezan a casar entre primos, sobrinos, tíos, ahí se empieza a relacionar. Eso se llama una relación incestuosa, ¿no? Se da un incesto entre ellos. Así que se dan 4 generaciones, nacieron 4 generaciones desde esta generación de Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía. 4 generaciones, es decir, duración de 100 años. En la 4ª generación dice que hay un niño, se casan entre 2 primos, y uno de esos niños nace con cola de cerdo, ¿no? Nace con cola de cerdo. Viene un viento huracán y destruye Macondo. O sea, Macondo lo desaparece el mapa, lo borra del mapa, ¿no? Por eso se llama la obra 100 años de soledad. 100 años en la que viven estos 2 primos, tienen sus hijos, entre ellos se relacionan, se vinculan en una relación incestuosa. Viene un viento huracán y lo destruye. Eso, por ejemplo, es una novela, ¿no? Una novela. Y es extensa, esa novela es extensa, más o menos tiene 400 páginas esa novela. Bien, chicos, avanzamos, ¿no? El peor enemigo es nuestro tiempo. Otro género es el género dramático. El género dramático, ya saben ustedes, es lo que se llama teatro. Todas las obras de teatro es el género dramático. ¿Y qué podemos decir del género dramático? Es el arte que une lo objetivo con lo subjetivo, o sea, lo real con lo que siento, ¿no? ¿Qué más? Se representan las acciones a través del diálogo y los movimientos. Cuando una obra teatral, ¿no? Cuando actúan, ya saben ustedes eso, lo han visto seguramente en actuaciones, etcétera, ¿no?
¿Qué más? La obra dramática está creada para su representación, o sea, las obras de teatro, las obras dramáticas están hechas para que se puedan representar ante un público, ¿no? Ahora, las especies del género dramático son tres: la tragedia, la comedia y el drama. Estos tres siempre hay que recordarnos, ¿ya? La tragedia, tengamos en cuenta que los protagonistas son ilustres, ¿no? Grandes hombres, y se ven enfrentados de manera misteriosa contra un destino fatal. El tema en ese caso es funesto y sombrío. Sí, por ejemplo, acá tenemos como ejemplo Edipo Rey, de la obra Sófocles. Por ejemplo, en Edipo Rey, a grandes rasgos, no más chicos, porque el tiempo nos gana, en Edipo Rey vamos a encontrar la historia de el rey Edipo y su esposa Iocasta, no, Edipo y su esposa Iocasta. ¿Qué pasó con Edipo y Iocasta? Estos dos reyes eran reyes de Tebas y van a averiguar a un adivino para saber cómo les iba a ir en su gobierno. Y este adivino le dice que iban a tener, le dice, van a tener un hijo, y ese hijo le dice a Edipo, ese hijo te va a matar, y a Iocasta le dice, y se va a casar contigo. Entonces, ¿qué hace? Edipo y Iocasta deciden matarlo a su hijo. Deciden matarlo. Pero, ahí viene el pero, al muchacho que habían encargado para que mate, al criado que lo encargaron, se compadece y a ese niño lo regala, ¿no? Lo regala a un transeúnte por ahí. ¿Estamos? Entonces se da la situación en este caso de que ese niño crece, se hace joven, se hace grande, y un día va, no le busca, sino por coincidencias mata a su padre, en este caso al rey Layo, y se casa con su propia madre, con Iocasta. Se casa con su propia madre. ¿Estamos? Al final tuvieron sus hijos, tuvo sus hijas, y lamentablemente Iocasta se entera también que se casa con su propio hijo. Iocasta lo que hace es matarse, se ahorca con su cabello, y Edipo pues se pincha los ojos, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, de que el destino es fatal, ¿no? No hay nada, nada gratificante en la tragedia. La comedia es lo contrario, ¿no? Es una especie teatral que maneja los temas risueños y otra vez con una finalidad didáctica. Posee un final feliz. Es la comedia, ¿no? Drama es la especie de teatro que une tragedia y comedia, ¿no? Situaciones personales o sociales, surge un hecho funesto y un final feliz. Un poco para entender ya, chicos. En la tragedia, los hechos hemos dicho que terminan de una manera fatal, de muerte. Los personajes sucumben ante el destino de los dioses. En la comedia, el final es feliz, ¿no? La comedia es feliz para la vida, pues muy alegre, ¿no? Y el drama es la combinación entre tragedia y comedia, así como nuestra vida. Nuestra vida es drama, ¿no? ¿Por qué? Porque alguna vez estamos riendo y otra vez estamos llorando. Así es nuestra vida. Drama es la combinación entre dos elementos. Chicos? Muy bien. Ahí tenemos comedia, por ejemplo, ya hemos representado acá, como ejemplo ponemos la obra Ñacatita, el drama, la obra Fuente Ovejuna, que vamos a hablar más adelante, ¿no? Y lo que hemos visto, la tragedia, ¿no? Bien. Y por último tenemos el género expositivo o didáctico, ¿no? En este caso se ubica el género también llamado ensayístico, se ubica entre el análisis racional y la creación literaria, ¿no? Expresa ideas y argumentos que en relación a un tema determinado, y sus especies son el ensayo. Chicos, no se olviden, el ensayo es una especie del género expositivo. Es un texto escrito en prosa en donde se analiza, interpreta, evalúa, enjuicia un tema. Se considera a Michel Montaigne como el creador del ensayo. Chicos, muy bien. Un poco para sintetizar esto, por favor, hemos visto los géneros literarios. A ver, por favor, acá nomás, antes que aquí. No se olviden que el género épico y el género lírico están escritos en verso, ¿ya? Están escritos en verso. Ya saben, género lírico, el poeta expresa sus sentimientos, su mundo interior. Mientras el género épico, el poeta narra lo que está fuera de él, con héroes, dioses, semidioses. Es más objetivo. El género dramático, alguna vez lo escriben en poesía,
y otras veces en prosa. En verso o puede ser en prosa. Acá, ¿cómo lo diferenciamos? El género dramático, ya saben, encontramos a los personajes, ¿no? Personajes que van actuando, diálogos, ¿no? Con personajes. Ahí encontramos acotaciones, por ejemplo. El género narrativo, como el género expositivo, están escritos en prosa. No se olviden, en prosa. Chicos, ¿alguna pregunta, por favor, hasta acá? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Nada, profesor. Sí hemos entendido lo básico, si quieren. Muy bien, gracias. Todo claro, profesor. Muy bien, Juan. Ok, Johnny. Muy bien, queridos chicos. Van a ser las 11 de la mañana. Tienen otro curso ustedes. Conmigo nos vamos a quedar esta parte. La próxima continuamos con otro tema. Gracias por su tiempo y su paciencia. Que tengan un bonito día, un bonito fin de semana. Siempre a cuidarse. Gracias, chicos. Igual, profesor. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Chao, compañeros. Cuídense. Hasta luego, De con igual todo manera. Hasta luego, profesor. gusto. Hasta luego, nos vemos. Cuídese. Hasta luego, profesor Loli. Hasta luego. Nos vemos. No está Cuídate. fermentado, ¿no? Gente, cuando quiere pagar es así. Debe decir, yo no quiero pagar.